Muy buenas tardes a todas. Ay, qué rico. A todos, perdón, que veo también participantes masculinos. No sé si me escuchan aquí. ¿Me están escuchando en este momento? Vale, por ahí sí me pueden hacer una ceñita, súper. Ok, vale, muchas gracias por confirmarme. Me encantaría poder verles a todos la carita. Sí, para poder tomar una foto. Qué rico saber, los que quieran escribirme de dónde se están conectando, sería súper chévere. Sé que hay gente de Estados Unidos, de Argentina, de México. Muy rico para saber de dónde nos están escuchando. Vale. De Perú, muy bien. De Colombia, de Orlando. Excelente, bueno. Muchas gracias por la espera. Vamos a empezar de una vez con la presentación de la masterclass. Primero que todo, gracias por aceptar mi invitación. Primero les cuento un poco quién soy. Mi nombre es Ángela Núñez. Soy mamá, soy esposa también. Vivo en Barbados tengo 38 años y vivo hace 3 años en Barbados. Y hace ya unos años comencé a transitar mi camino como coach. Soy life coach certificada y family coach. Y uno de las primeras inquietudes que yo tuve, y les voy a contar más adelante cómo empecé a transitar por el camino del coaching, fue haberme preguntado yo para qué estaba aquí. Y fue a raíz de un cambio que me generó un sentimiento como de, de descubrir para qué estaba aquí, cuál era mi propósito. Y agradezco ese cambio, por eso les invito a que este momento por el que estamos transitando hoy, a vivirlo desde la gratitud, porque estos momentos son momentos de expansión, de crecimiento, de ver todas las posibilidades, porque el ser humano somos todas las posibilidades. Y es aquí, en este momento, cuando podemos empezar a auto-observarnos y darnos cuenta de por qué estamos viviendo esto, para qué más bien es la pregunta, para qué estamos viviendo esto y cuál es mi propósito en la vida y cómo podría yo reinventarme en este momento, en sus negocios, en sus vidas, en lo que quieren hacer. Voy a compartirles la pantalla para la presentación. Me dicen por favor si la están viendo bien. ¿Sí? ¿Me pueden? Perfecto. Vale. Entonces, vamos a empezar por la masterclass. Les comentaba quién soy. Soy Ángela Núñez, soy coach, mamá de 2 niños, soy expatriada, vivo en Barbados, soy inmigrante de Colombia y hace 3 años vivo acá. Soy economista de profesión y emprendí desde el año 2017 y este camino me ha encantado porque he tenido la posibilidad de aprender mucho de las personas, de conocer a muchas personas y de descubrir una faceta de mi vida que no sabía que existía.
Y como les decía en un principio, fue a raíz de una crisis personal, fue a raíz de un cambio en mi vida que me llevó a explorar, a sacar un poco de esa cajita mental que tenemos y a veces como le estamos llenando y llenando y llenando de información, pues no tenemos manera de ver qué hay en el fondo, porque solamente alcanzamos a ver la superficie. Entonces, te quiero hacer una pregunta y creo que cuando ustedes recibieron el ebook y cuando se pudieron inscribir a la masterclass, habían unas preguntas, y eran unas preguntas de, ¿esta masterclass era para ti o es para ti si no tienes un propósito de vida claro, si tu vida actualmente no está en balance? En la vida hay diferentes aspectos. Está el familiar, el económico, está el de pareja, está nuestras finanzas. Hay muchos aspectos de nuestra vida donde si hay uno que no está en balance, pues es como si estuviéramos andando como con una rueda eh, como desinflada o con algún, como en desbalance. Entonces, si estás aquí, posiblemente puede ser que hay un aspecto de tu vida que está en desbalance. Tal vez no estás satisfecho con lo que estás haciendo. Tal vez quieres descubrir esos dones y talentos para poder potenciarlos. Y es que todos tenemos esos dones y esos talentos. Muchas veces puede ser que te estés sintiendo que vas en la dirección equivocada y que puede ser que seas una persona normal queriendo vivir una vida extraordinaria. Entonces, les quiero decir algo y es, vamos a tomarnos un minutico de pausa. Voy a poner una musiquita para que empecemos con una pausa, es una meditación o una pausa, como ustedes deseen llamarlo. Los invito a que se coloquen la mano en el corazón. Me dicen si alcanzan a escuchar un poco la música. Sí, perfecto. Vamos a colocar nuestra mano en el corazón y vamos a llamar a nuestra inteligencia, la inteligencia amorosa, la verdadera inteligencia, que es la inteligencia divina, para que en este momento entremos en un espacio de gratitud, de abundancia, de calma. Vamos a enfocarnos en nuestra respiración, en nuestra luz. Vamos a sentir cómo esa inteligencia divina está presente en nosotros. Con toda la humildad y con toda la gratitud, vamos a aprovechar este momento para crear un espacio de luz. Cierra los ojos, respira profundo. Vale. Cuando se sientan listos, pueden abrir sus ojos. Y vamos a agradecer por este momento
para estar dispuestos y atentos a recibir la información que vamos a escuchar ahora. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es propósito de vida? Y hay muchos conceptos. ¿Cuántas personas de ustedes conocen alrededor suyo que no son felices con lo que hacen? Yo me he encontrado personalmente muchas personas a nivel personal y a nivel profesional y me he dado cuenta que ellas no son felices haciendo lo que están haciendo. Llevan años y años y años de su vida en el mismo lugar y se quejan todo el tiempo de lo que hacen. Ahora quiero invitarlos a que se hagan estas preguntas. ¿Ustedes disfrutan haciendo lo que hacen? Si gustan, pueden anotar las preguntas para que se las respondan. Puede ser ahora, puede ser después. ¿Se han preguntado seriamente qué es lo que quieren hacer en su vida después de que pase esta situación? ¿Cómo quisieran ser recordados en este mundo? ¿Qué les gustaba hacer cuando eran niños? Miren, muchos de ustedes tienen una vocación, una pasión. Todos nacemos con un talento, pero muchas veces, gracias al hecho de que nos cortaron las alas cuando estábamos pequeños, tal vez nos hayan matado esa potencialidad, hablándolo pues en unos términos, no, pues puede sonar un poco fuerte. Y a veces elegimos carreras que al final no nos satisfacen. Y hacemos cosas durante años y años de nuestra vida y vivimos como en una guerra interna. Nos da miedo cómo va a reaccionar nuestro entorno, del qué dirán. Y paran muchas veces de buscar su propósito y se acomodan como en una zona de confort. Y les puedo decir que hoy en día cada vez se tienen menos en cuenta los estudios, se tienen más en cuenta las aptitudes, las habilidades, los talentos. Hoy en día hay profesiones y hay trabajos que nuestros abuelos jamás se hubieran imaginado que pudieran existir. Por ejemplo, yo he escuchado, están los desarrolladores de apps, están los que hacen especialidades o en la nube. Es que el mundo está evolucionando. Y por otra parte, también con la revolución digital, muchas de las profesiones se han ido como automatizando y cada vez se valora más un pensamiento que sea más analítico, más estratégico, un pensamiento que esté fuera de la caja, fuera de esta cajita mental. Todo esto ha ido trayendo una revolución, un cambio de paradigma y por eso es súper importante que nos vayamos reinventando, que nos reinventemos hoy, adquiriendo aptitudes nuevas. Hay un concepto que me encanta y es este concepto del Ikigai o razón de ser. Voy a explicarles un poco porque este es un concepto es un concepto japonés y desde el punto de vista del coaching es el concepto más cercano, más acertado. Y el Ikigai es como esa conjugación de lo que es tu pasión, de lo que es tu misión, de tu profesión y tu vocación, como lo pueden ver ahí en la diapositiva, y es encontrar cómo podemos conjugar todos estos elementos. Y cuando estamos en este punto, en el Ikigai, es donde hay ese sentido de gozo y ese sentido de
de realización. Es un sentido donde estamos también ganando dinero por lo que hacemos. Es una satisfacción constante. Entonces, este concepto es lo que vamos a explorar hoy. ¿Cuál es tu razón de ser? Y te quiero hacer una pregunta, y es, ¿dónde estás en este momento? ¿Dónde estás? ¿En qué punto de tu vida estás en este momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo que te satisface? ¿Qué estás haciendo en la vida? ¿Qué hay? ¿Cómo sería esa vida ideal para ti? ¿Qué se siente? ¿Qué se sentiría estar ahí? Vamos a mirar aquí la diapositiva que aparece aquí, estas preguntas, explorémoslas. ¿En qué situaciones te sientes más cómodo? ¿Con qué situaciones se te pasa el tiempo volando? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niño? Cuando nos respondemos estas preguntas, pues es una manera en la que estamos como en ese sentido de búsqueda. Y el primer paso para poder descubrir tu propósito es ese, estar en sentido de búsqueda. Y si estás aquí es por eso, porque lo estás buscando. Vamos a explorar el tema de los talentos. ¿Qué son los talentos? Todos tenemos talentos y es eso que se nos da especialmente bien, que haces muy bien. ¿Qué tipo de actividades te resultan especialmente fáciles? ¿Qué es eso que alguna vez te han dicho que eres muy bueno en algo que muchas veces tú nunca habías pensado que lo fueras? Como les decía, todos nacemos por algún talento, pero muchas veces nos han limitado con nuestras creencias. Posiblemente te gustaba pintar, pero alguien te dijo, pintas muy feo, entonces nos mataron esa potencialidad. Cuando estábamos pequeños muchas veces nuestros propios padres, sin darse cuenta, porque ellos finalmente hicieron o han hecho lo mejor que han podido hacer con nosotros, para ofrecernos una buena educación, una buena crianza. O muchas veces nos da miedo a cómo reacciona nuestro entorno, del que dirán. Y sencillamente paramos de buscar ese propósito y volvemos como a una zona de comodidad. Entonces, es una invitación a que pensemos nuevamente cuál es ese talento, qué es eso que a mí me han dicho que soy buena en esto. Por ejemplo, lo que les decía ahora, las profesiones ahora no son lo más importante. No es lo más importante es, las personas buscan personas que sean talentosas. Se valora cada vez más una persona que piense un poco más allá, un pensamiento que vaya más al fondo de las cosas, un pensamiento que esté, que traiga de alguna manera que ayude a vivir este cambio, este paradigma. Y por eso es que es súper importante que nos vayamos reinventando con el tiempo. Entonces, vamos a mirar aquí. Como les decía, hay muchos puntos de vista con respecto al propósito, porque tal vez los humanos somos muy complejos y tendemos a complicarlo. Cuando el propósito realmente siempre ha estado ahí, siempre es algo natural y está esperando eso a que tú lo descubras. Hay un concepto, como les decía ahora, que es el Ikigai,
que estamos nuevamente colocando aquí en la diapositiva, que es el más preciso con respecto al propósito. Y te voy a hablar desde mi experiencia. Esta imagen, cuando yo empecé a transitar por el camino del coaching, es lo que Ken Robinson, si en algún momento han leído ese libro y que se los recomiendo, se llama El Elemento. Les recomiendo ese libro. Dice que el propósito es eso que cumple con esas 4 condiciones: lo que amas y lo que te apasiona, en lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y lo que te pueden pagar por ello, o sea, en lo que te pueden pagar por ello. Según Ken Robinson, en el libro El Elemento, la clave para identificar tu propósito está en aquello que te apasiona y en lo que tienes como una aptitud natural. Y es normal no encontrarlo. Muchas personas no lo han encontrado porque a veces nos complicamos la vida porque vivimos en automático. Ahí, como les decía al principio, yo tuve que vivir una crisis personal para poder encontrarlo. Y es porque tenemos una concepción muy limitada de nuestras capacidades naturales. Muchas veces no somos capaces de hacer una pausa como la que estamos haciendo y autoobservarnos. No somos capaces de vernos desde afuera, como en una pantalla de cine, para ver cómo estamos viviendo nuestra vida. Y solo a veces cuando la vida nos da un golpe, es que abrimos los ojos para ver hacia adentro. Y esas aptitudes estoy completamente segura que están naturalmente en ti, sino que tenemos que empezar a explorarlas. Hay que hacer muy buen uso de esas habilidades que todos tenemos. No podemos seguir viviendo sin potencializarlas y potenciarlas para su crecimiento. Muchas veces, la mayoría de las personas que viven su propósito revelan su propósito o se les revela su propósito en momentos de incertidumbre. Por eso es que las crisis y las oportunidades, las crisis son oportunidades de reinventarse y de descubrir dones y de descubrir talentos. Por ejemplo, en mi caso, cuando descubrí mi propósito fue a raíz del cambio de país. Y empecé a buscar dentro de mí una manera de expresar y de compartir un mensaje, pero yo le tenía pavor a hablar en público, a hablar en cámaras. Y dentro de mí, en ese momento estaba viviendo un momento personal, un momento de crisis personal, donde tuve que empezar a buscar herramientas que me ayudaran a encontrar para qué era buena. Yo en el colegio era muy introvertida, por ejemplo, pero me expresaba a través de la música, con el canto. Me gustaba mucho cantar, o todavía lo hago, pero lo disfrutaba no solamente por expresar mi voz, sino porque quería transmitir algo. Y el mensaje que quería transmitir era justamente lo que estaba viviendo en ese momento, que era un mensaje de prioridad con la familia, con el bienestar. Me di cuenta que desde la familia era posible elevar conciencia en el mundo y que el mejor viaje que puedes hacer es el viaje que puedas hacer hacia dentro de ti mismo. Y eso es lo que estamos mirando hoy, lo que estamos compartiendo hoy. Entonces, vamos a hacer un paso a paso básico para descubrir tu propósito, porque muchas veces no solo vale que nos digan qué es el propósito, sino que necesitamos como ese paso a paso para poder seguirlo. Y nos lleva a una reflexión, porque todos tendemos a creer, la mayoría,
lo que la vida nos da en el día a día está bien y nos conformamos con eso, sin dejar de ser obviamente agradecidos por el día a día, por el momento, pero nos vamos como acomodando en una zona de confort. O a veces hay algo que nos duele, que nos talla, pero no lo suficiente como para salirnos de ahí. Hasta que llega una circunstancia, una crisis, un cambio drástico, como el que estamos viviendo ahora, y nos hace salir de la caja. Entonces, la invitación hoy, o el primer paso, es a salir de esa caja. Tenemos que salir de nuestra mente por un momento, aprovechar momentos como este para conectarnos con nosotros mismos, para autoobservarnos, para hacer una pausa. Y este momento nos está ofreciendo eso. Es el momento de hacer una pausa. Es el momento para entender que la mente es un cajón lleno de cosas y si seguimos metiendo cosas, solo veremos lo que hay en la superficie. Entonces, dejemos de meterle y meterle y meterle información y muchas veces hasta negativa y vayamos y escarbemos dentro de la caja para ver qué hay, para ver de qué estamos hechos. Ahora, descubrir tu propósito requiere una responsabilidad. Si tú quieres hacer o lograr algo, pero no actúas o no estás buscando una forma de realmente seguirlo, lo digo y lo digo, puede sonar fuerte, pero no tienes permiso de quejarte. Sigue como estás hoy y agradece lo que tienes, pero no te quejes de este momento, que este momento hay que vivirlo es desde la gratitud. Tienes que hacerte responsable de tu propósito de la vida, de tu propósito en la vida. Entonces, el propósito de vida, si tu propósito, por ejemplo, es sembrar plantas o hacer zapatos bonitos o hacer bolsos, está perfecto, pero sal de tu zona de confort y enfréntate a tus miedos. No podemos tomar decisiones en base a cómo va a reaccionar nuestro entorno. Entonces te invito a hacerte estas preguntas. En tu vida ideal, yo sé que en este momento puede sonar esta pregunta un poco difícil, ¿cuál es tu vida ideal? Pero de verdad, o sea, visualicemos eso. ¿Dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué estarías haciendo en esa vida? ¿Qué hay? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué se siente estar ahí? ¿En qué situaciones se te pasa el tiempo volando? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras niña? Por ejemplo, yo antes de mis 35 años no me había dado cuenta cuál era mi propósito de vida y sentía que mi vida iba como en automático, era como dormir, comer, trabajar y volver a dormir, comer, trabajar. Cuando descubrí mi propósito y asumí la responsabilidad de trabajar en él, de trabajar por ello, tuve que reorganizar mis prioridades. Y en el ebook que ustedes pudieron descargar, ustedes van a poder encontrar cuáles son esas prioridades a partir de preguntas de coaching. Yo, a raíz de haber encontrado esas prioridades, tuve que colocar ciertos límites en mi círculo de personas, organizarme mentalmente y físicamente para crear la disciplina de cumplir con mi propósito. Así que el primer paso es esto, que lo estás buscando, porque ya te estás cumpliendo a ti mismo con la búsqueda de tu propósito. Miremos lo de tus talentos. Hay muchas personas que no han encontrado su propósito en la vida porque realmente no son conscientes de cuáles son esas aptitudes y los talentos. Por ejemplo, si les ha pasado que alguna vez
hacen algo y se sienten como si fuera la primera vez que lo hacen y lo hacen muy bien, eso es un talento. Todos tenemos diferentes talentos y a veces para descubrirlo tengo que verme en situaciones que me obliguen a experimentar esos talentos. Averiguar cómo conocer mis aptitudes y mis talentos es un proceso de autodescubrimiento por el que porque todos tenemos que tener la responsabilidad de atravesarlo. Por ejemplo, en mi caso, el hacer un video era algo que jamás imaginé que podría hacerlo. Y nunca lo habría intentado si no es porque una situación de cambio me llevó a buscar una manera de hacer mi trabajo y compartir mi mensaje online. Y para eso tenía sí o sí que hablar frente a una pantalla y transmitir un mensaje desde virtualmente. Descubrí, por ejemplo, que tomándome 15 minutos de pausa previa a grabar un video o hacer una masterclass como esta me ayudaba a encontrar como mi centro, mi estado de flujo o de flow y que todo fuera fluyendo. Muchas veces evitamos hacer determinadas cosas porque nos da miedo fallar o nos da miedo lo que van a decir las personas, pero la verdad es que si no lo hacemos, nunca nos vamos a dar cuenta qué es eso que se te da bien y qué es lo que no se te da bien. Y lo más importante de todo es darte cuenta si tú disfrutas haciéndolo, si te gusta o no te gusta. Entonces, para descubrir un talento, simplemente prueba algo nuevo, prueba a escribir, prueba a emprender algo. ¿En qué te ha dicho la gente que eres muy buena? A veces nosotros mismos no vemos esas capacidades que tenemos y aquí se trata de explorar, saber que si algo se me da bien hacerlo, pero puede ser que no te guste, puede ser que se te dé bien, pero que no lo disfrutas. Por ejemplo, jamás me imaginé que yo tuvieras o que tuviera un talento para escribir, jamás. Hasta que me comprometí a hacer un diario personal, desde mi inspiración, lo que sentía, y esto, o sea, además se me volvió algo terapéutico. Entonces es algo que disfruto hacer, ya hace parte de mi rutina, y fue un talento que se fue desarrollando. Entonces, es importante hacerte estas preguntas, ¿qué es aquello que estás evitando por el miedo a fallar? Estudiar algo que siempre te ha gustado o emprender un negocio que siempre has querido. ¿Qué es lo peor que puede pasar y lo mejor que puede pasar si comienzas a explorar y a expresar tu talento? Y vamos a hablar un poquito más de la diferencia entre talentos y habilidades. Los talentos son aquellas cosas que se nos da bien en forma natural. Por ejemplo, hay personas que se les da bien dando consejos, por ejemplo, o inspirando a otros a que hagan algo, o escribiendo, o bailando, o haciendo un arte, o haciendo bolsos o zapatos, no sé, eso es un talento. Escríbelos, haz una lista de eso que se te da naturalmente. Eso es un talento. Y las habilidades son lo que conllevan a un aprendizaje, lo que conllevan un aprendizaje, lo que necesitas un esfuerzo diario, una práctica diaria para poder alcanzarlo, para poder desarrollarlo. Por ejemplo, eh, si lo que te apasiona es transmitir un mensaje, pues la habilidad de expresar y de transmitirlo se construye con la práctica. ¿Cuál dirías tú que son tus habilidades y tus talentos? Y pueden compartir en el chat también, que sería muy chévere que pudieran ir compartiendo. Por ejemplo, un talento puede ser
desarrollar, crear algo o escribir, una habilidad que uno pueda ir construyendo con el tiempo y haciéndolo día a día. Ahora, suponiendo que tú ya conoces ese talento, ¿cuál es el talento que tienes? Pues debes saber que una de las claves para identificarlo es desarrollarlo, es practicarlo. Tienes que darte la oportunidad también de pensar que puedes estar equivocado sobre lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, pero todo se trata es de experimentarlo. Entonces es una invitación a que nos retemos. Retarte es primordial en el proceso de descubrir talentos. Cada uno de nosotros tiene un proceso distinto de aprender, de procesar. Hay personas, por ejemplo, que reciben información o captan mejor una información a través de imágenes, otros con textos, otros con la repetición. Para procesar, por ejemplo, yo necesito escribir. Entonces, para entender cuáles son tus aptitudes, es necesario que revises cuál es esa forma en la que tú puedes aprender y procesar esa información. Vale, una vez descubierto tus talentos, vamos a descubrir ese segundo aspecto importante para descubrir tu propósito, que es tu pasión. Miren, la diferencia entre un trabajo bueno y un trabajo excelente es la pasión que nosotros le pongamos a lo que estemos haciendo. ¿Y cómo puedo saber cuál es mi pasión? ¿Cómo puedo vivir de mi pasión? Piensa simplemente en algo que te encante hacer, que te encantaba hacer cuando eras niña, que disfrutaras. ¿Qué energía le pones a eso? Y si lo disfrutas y te llena de energía hacerlo, esa es tu pasión. Ahora, piensa en algo que se te dé muy bien hacer, pero que no disfrutes especialmente haciéndolo. Por ejemplo, en mi caso, se me da bien cocinar, pero es algo que no disfruto. Entonces no es una pasión. Para hacerlo yo debo automotivarme o colocar algo para poder motivarme, pero para alguien puede ser una pasión porque tras de que lo hace bien, lo disfruta hacer. Entonces, para mí, en mi caso, cocinar es algo que se me da bien, pero que no disfruto. Y al final termino cansada. Por lo tanto, no es mi pasión. Pero si, por ejemplo, tengo que crear algo nuevo o me dicen, diseña esto o escribe un blog o haz un video, planea algo o investiga algo, es algo que yo hago con pasión y le pongo toda mi energía y le pongo todo mi foco y el tiempo se me va muchas veces sin darme cuenta y al final quedo con más energía. Entonces, tu pasión es eso que se te da bien, que disfrutas hacerlo y que al final tú sientas que quedas hasta con más energía, con mayor energía. Entonces, te pregunto, en eso que haces bien, ¿cómo es esa energía? ¿Con qué nivel de energía tú terminas de hacerlo? ¿Qué pasaría si tú tuvieras que hacerlo todos los días? Es importante conocer esto porque es algo que si vas a elegirlo, vas a hacerlo todos los días. Esa es la importancia de descubrir tu pasión. Es disfrutar de eso que hago. Cuando estamos haciendo aquello que se nos da muy bien hacer, aparte de que nos encanta, es cuando llegamos a nuestro nivel de rendimiento y de eficiencia más alto. Muchas veces, como les decía, hasta con esa sensación de tener más energía que con la que iniciamos. Entonces, ¿cómo hacer aquello que se nos da bien? Piensa en eso cuando estás haciéndolo. El tiempo muchas veces se pasa sin darte cuenta y el resto de cosas como que
como que desaparecen. Yo confieso que a veces estoy tan involucrada en lo que hago que a veces hasta se me olvida, se me pasa el tiempo volando y se me olvidan hacer cosas que tengo pendientes. Entonces, es cuando tú entras en ese estado de flow, en el estado de flujo, cuando tú entras en ese estado de flow, estás en tu pasión, estás en tu pasión. Cuando estamos inmersos en lo que nos apasiona, entramos en eso que se llama estado de flujo. Y ahora te pregunto, ¿qué es eso que cuando tú lo haces, se te pasa el tiempo volando y entras en ese estado de flujo? Muchas veces la gente que no encuentra su propósito, normalmente se queda como anclado en aquello que se le da bien y se olvidan de pensar en aquello que aparte de que se les dé bien, les apasiona y disfruta. Tenemos muchas veces asociado el trabajo al esfuerzo que muchas veces nos sentimos culpables cuando le dedicamos mucho tiempo a lo que disfrutamos. Entonces, ¿hasta qué punto te estás permitiendo enfocarte, o hasta qué punto te permites enfocarle tiempo y energía a lo que más estás disfrutando? Si te sientes relajado, si disfrutas de eso, porque realmente esto es clave. Lo importante muchas veces no es lo que hacemos, sino cómo nos sentimos cuando lo estamos haciendo. Y esto es súper importante cuando estén descubriendo su pasión. Lo importante no es lo que hacemos, sino cómo nos sentimos cuando lo hacemos o con lo que hacemos. Bueno, ¿cómo vivir de tu propósito? ¿Cómo puedo vivir de mi propósito? Porque aquí es donde vamos llegando a ese punto donde convergen esas cuatro cosas que hablamos al inicio. Y hoy te quiero hablar, por ejemplo, de una persona que se llama Platón Antonio. Yo creo que no saben quién es, pero es una persona que ha fotografiado a personajes súper importantes en el mundo hace unos 20 años. Y él dice que la cámara no es más que una herramienta, es una comunicación, es una forma de comunicar, perdón. Él se preguntaba, ¿cómo puedo vivir de mi propósito? Y él dice que para él la fotografía es el medio que encontró para hacer lo que más le gusta y lo que más disfruta. Y lo que se le da como de forma natural. Para él, lo que se le da naturalmente es conectar con las personas. Su pasión es conectar con las personas y aprender de ellas. Si muchas veces, bueno, y descubrir y expresar historias y mensajes complejos. Esa era su pasión. Y la cámara era el medio, o es el medio que le permite incorporar sus talentos naturales con lo que de verdad le apasiona. Entonces, es encontrar ese punto. Siempre habrá personas que afuera que están dispuestos a pagar un valor porque le resuelvan algo. Y si hablamos en este momento de dinero, la mayoría de nosotros queremos ganar dinero con lo que nos apasiona. Y el dinero es energía. Y si haces tu trabajo con energía y te da energía hacer tu trabajo, pues recibirás la energía que estás proyectando. Ahora, cada persona puede valorar de manera diferente el precio que tú le pongas a tu trabajo, porque tal vez eso es lo que más nos cuesta, ponerle un precio a lo que hacemos. Entonces, este es el punto que tal vez más nos pueda costar,
Y es cómo podemos solucionar ese problema o esa necesidad que tienen algunas personas. Y las personas te lo van a pagar. Cuando tú te preguntas qué quieres hacer y estás buscando tu propósito, muchas veces estás esperando encontrar las respuestas correctas como si fuera un test. En mi ebook es simplemente, van a encontrar un test que simplemente es una guía para saber cuáles son sus prioridades, cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades. Sin embargo, el propósito es mucho más que eso. Es algo natural, no es algo complejo. A lo mejor tienes una vocecita en tu cabeza susurrando todos los días que te está diciendo cuál es tu propósito, pero no lo has querido escuchar o no lo has querido ver. Entonces la pregunta que te hago aquí para que te respondas es, ¿haciendo qué puedo expresar lo que más me gusta y mejor se me da? Este es un ejercicio para que anotes y las preguntas que vayas pensando o las respuestas las vayas anotando, pero tratar de hacerlo de verdad en un lugar tranquilo. ¿De dónde estás y dónde quieres llegar? Otro aspecto fundamental a la hora de encontrar tu propósito es plantearte dónde estás y a dónde quieres llegar. Cada uno de nosotros tenemos un punto de partida diferente en el momento presente. Cada uno de nosotros partimos de diferentes circunstancias. Entonces, la pregunta es, ¿cómo quiero llegar donde estoy y a dónde quiero? ¿Cómo quiero llegar a donde quiero ir? Para avanzar muchas veces tengo que saber desde qué punto, claro, desde qué punto estoy partiendo. ¿Y cómo sabes desde dónde te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Desde qué punto estás partiendo? A veces tenemos como una visión irreal del punto en el que estamos, ya que o somos personas muy positivas o muy negativas y que no estamos viendo la realidad de las cosas como son. Entonces las decisiones que tomamos están basadas en lo que creemos de la realidad, no en la realidad en sí misma. Entonces lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de que la realidad es tal y como la vemos y de que podemos vivir la vida que queremos. Quiero que pienses, por ejemplo, en algún malentendido que hayas tenido con alguien, solo porque tú creías una cosa y la otra persona creía una cosa totalmente diferente. Y ahora quiero que pienses en qué preguntas pudieras haberle hecho y que no hiciste, que hubieran podido aclarar la realidad del asunto y evitar ese malentendido. Porque es que tendemos a asumir que nuestras creencias son nuestra realidad y que lo que yo creo y que mis conclusiones son la verdad. Entonces, si yo empiezo a diseñar una estrategia para dónde quiero ir, para cómo hago para llegar a esa vida que quiero vivir bajo las condiciones en las que estoy, debo hacerlo desde un punto de partida real. Y cuando me doy cuenta de eso, me doy cuenta que en el camino hay que transpirar, hay que sudar, hay que sudarlo. Y hay que ser muy consciente de eso, pero al final seguramente, que con certeza, valdrá la pena porque estás haciendo lo que te apasiona basado en tus talentos y en tus habilidades. Estás haciendo algo que está conjugando todo en ese punto. Cuando yo quise irme por este camino del coaching, yo primero escogí algo, primero quise
hacer un proceso, o la idea era primero hacer, el proceso que hice fue primero hacerlo en mí misma. Entonces, el camino es de años, es de mucho tiempo. Es de mucho tiempo, puede tardar 2, 3, 5 años. Y entonces, en ese momento es cuando necesitamos ser más persistentes y disfrutar de esos pequeños pasos. Y aquí es donde muchas personas tiran la toalla porque han encontrado su propósito, empiezan a ganar dinero con él y no fueron persistentes porque se encontraron piedras en el camino. Entonces, todo requiere un proceso de transformación y persistencia. Por eso sí lo que sí les puedo asegurar es que lo más importante no es a dónde vas a llegar, sino la persona en la que te vas convirtiendo en el camino. ¿Qué otro aspecto fundamental? ¿Qué otro aspecto fundamental es importante para descubrir tu propósito? Como les decía, lo importante no es tanto el objetivo, lo importante es la persona en la que te conviertes en ese proceso de conseguirlo. Y ese proceso conlleva un cambio de mentalidad. Para tener una vida diferente hay que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuál es tu actitud en este momento? ¿Estás dispuesto a hacer esas cosas que te dan miedo? ¿Estás dispuesto a fallar, a equivocarte? ¿Estás dispuesto a sacrificar tus comodidades actuales? Porque es que hablar de propósito es muy lindo, pero requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Requiere tener una actitud. Una actitud positiva y una actitud de certeza de que realmente quiero ir por eso. Entonces, una pregunta al final, ¿qué te impide? ¿Qué te lo impide? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para tener la vida que quieres? Aunque eso implique sacrificar muchas veces comodidades, tal vez sacrificar tiempo. Plantéate, ¿cuál es tu actitud? Si estás dispuesto a fallar y a sacrificar ciertas comodidades, porque va a pasar. Hoy tenemos una oportunidad de descubrir tu propósito. Pero quiero que te preguntes qué oportunidades te están impidiendo te estás impidiendo por temor. ¿Cómo de molesto, incómodo, frustrado puedes sentirte? ¿Qué tan importante es para ti la vida que quieres? Y aquí ese es el plan que se construye. Ese es el plan que se construye, lo que quiero priorizar en mi vida. ¿Cómo me veo yo en 1 año, en 3 años, en 5 años? ¿Con qué recursos cuento para desarrollar ese propósito que me he propuesto? ¿Cómo puedo conseguirlo? Ese es el plan. Yo puedo haber encontrado mi elemento, mi propósito, pero si yo no tomo acción, no sirve de nada. Por eso
son tan importantes las preguntas que te hago y que son preguntas que hay que detenerse a responder. La imaginación sin acción se crea una simple ilusión, como dice la frase. El tiempo muchas veces pasa sin darnos cuenta. Por eso cada día que no tomamos acción, corremos el riesgo de levantarnos un día y mirar atrás y ver que ya es tarde. Entonces, sea lo que sea para ti, el propósito de vida, quiero que te hagas esta pregunta, si prefieres lanzarte e ir por ese propósito de vida o sentarte a ver cómo otros van por él. Y si la respuesta es la primera, es el momento de crear un gran plan de acción ya. Saber qué pasos tenemos que tomar para comenzar a hacerlo desde ya. Entonces, esto es un proceso que requiere conexión contigo mismo. Entonces, este es el proceso de búsqueda de tu propósito. Primero, hacerte esta pregunta, ¿quién eres? No el rol, no son los títulos. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué es el propósito? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Y cómo lo vas a expresar? ¿Cómo lo vas a expresar? ¿Cómo reinventarte? Porque una vez descubrimos el propósito, empezamos el camino de la reinvención. Entonces, el primer paso es saber quién eres, y eso es un proceso de autodescubrimiento. Perdón. Que se me ha caído la presentación, estamos aquí. ¿Cómo reinventarnos? Este es el proceso, estos son los pasos. A los seres humanos nos encanta que nos coloquen pasos, que nos den un paso a paso. Primero es un proceso de autoconocimiento. ¿Quién eres tú? Luego descubrir tu propósito, tus talentos, tu pasión, tus fortalezas, tus debilidades. Luego, saber cuáles son esos valores, necesidades y deseos. Y luego, hacer un plan y tomar acción. Esos son los pasos para reinventarte. Y se pueden hacer de diferentes formas. Se pueden hacer a través de ejercicios de coaching. Lo podemos hacer de diferentes maneras. Pero una vez tenemos esto, generamos un plan de acción. Y aquí quiero mostrarte un programa que tenemos dirigido a personas que estén en esa búsqueda del propósito y que estén completamente comprometidos a llevar a cabo su propósito y a reinventarse. En este programa vamos a tener 3 módulos. El primer módulo es de autoconocimiento. Aquí vamos a identificar los patrones que te limitan, cuáles son los patrones que te están potencializando. Es un módulo precioso donde hacemos mucha introspección para poder reconocer cuáles son esas creencias que nos están limitando y cuáles son nuestras potencialidades. En el segundo módulo vamos a descubrir cuál es tu pasión, cuál es tu talento y cuáles son tus necesidades y valores específicamente.
Cuando nosotros descubrimos esto, estamos conociéndonos a nosotros mismos y somos capaces de tomar decisiones de una forma más acertada. Cuando yo sé cuáles son mis prioridades, pues mis decisiones van a estar enfocadas a esas prioridades, de acuerdo a esas prioridades. En el módulo 3 vamos a tener diseña y activa tu vida, que es diseñar un plan de vida basado en tu propósito. Y aquí se definen todos los objetivos, las metas a 1 año, a 3 años, y luego cuáles son esas metas diarias y esos objetivos diarios y hasta llegar a ser un plan diario. ¿Qué te vas a llevar en el programa? En este programa te puedes llevar o te llevarás 3 encuentros o módulos virtuales semanales de 1 hora y 30 minutos y van a ser todos los martes a partir del 7 de abril de 7:30 a 9 p.m. hora de Colombia y se ajustaría a cada país. Son cupos también limitados, son cupos limitados. El bono 2 son 3 workbooks de coaching, uno por cada módulo, con ejercicios de introspección, con ejercicios de reconexión y de activación para reinventar tu vida. Y en el bono 3 te llevarás una sesión personalizada de 1 hora para profundizar en tu experiencia. Es un programa muy lindo donde al final te llevas como un manual de vida, un libro de vida, porque es poder vivir tu vida de aquí en adelante, enfocada en tu propósito y desarrollas un plan de acción diario, un libro de vida para seguir de aquí en adelante. ¿Cuál es este programa? Normalmente está valorado en $490, $497. Estuvimos en una oferta de $147, pero por la cuarentena hemos lanzado un precio especial por 48 horas de $97. Entonces, esto quería mostrarles. Si en algún momento desean, pueden escribirme al WhatsApp o pueden escribirme por email si están interesados. Esto es algo opcional si desean hacerlo. Y al final me gustaría responder algunas preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Me encantaría poder escucharlos. Si tienen preguntas, podemos vernos aquí en el chat. Voy a colocarlos a todos los que tenemos aquí en pantalla. ¿Cómo hago? No los veo a todos. Tienes que dejar de compartir pantalla. Ok. Listo. Bueno, aquí veo algunos que están conectados. ¿Alguien quiere? Bueno, aquí estoy viendo unas preguntas. Reconocerme y descubrir la esencia mágica del poder trabajar con el propósito de convertirme en realidad quien soy y conectarme. Sí, completamente. Totalmente, sí, Hernán. Bueno, por acá. Si hay preguntas, los invito a que las escriban en el chat si tienen alguna pregunta. O que me puedan mostrar sus caritas. Que me muestren sus caritas para tomar una foto. Veo que hay gente de República Dominicana, de Tampa,
Gracias, necesitaba una pausa. Bueno, en mi página web y en mis redes sociales van a encontrar muchos recursos gratuitos para este momento. Hay muchos recursos gratuitos. En mayo vamos a empezar un programa que es enfocado a mujeres. Si tienen de verdad alguna pregunta con respecto al propósito, algo que quisieran hablar o de preguntas acerca del programa, aquí los escucho. Y si quieren, me encantaría poder verles la carita para poder quién está, para poder saber quién está. Hola Eva, mucho gusto. Dani, mucho gusto. Hola Adriana, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más se anima a mostrar la carita? Sí, para tomar una foto. Hola Juan. Le veo a Liliana. Bueno, vamos a ponerla. Hola Verónica, ¿cómo estás? Paola. Qué rico que estén aquí. Bueno, vamos a tomar la foto, todos con la mejor sonrisa. A ver, yo cuadro aquí, esto. Listo. Sonríe, te tomo a ti. Ay, qué lindos, gracias. Por ahí hay unos que todavía no se atrevieron a mostrar las pantallas, a mostrar las caritas. Vale, listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Gracias por estar aquí. Me encantó haber compartido este espacio con ustedes. Si tienen alguna pregunta o inquietud, lo otro es que esta semana y la próxima semana voy a tener llamadas de 30 minutos gratis, sin costo. Las pueden agendar por un link que tengo en mi Instagram, donde dice llamada de 30 minutos gratis. Si tienen dudas del programa, si tienen alguna inquietud en particular sobre algún tema de familia o del tema de propósito de vida, estaré atendiendo llamadas de 30 minutos totalmente gratis durante esta semana y la próxima semana, antes de que inicie el programa. Entonces los invito a que agenden sus llamadas totalmente gratis y les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar aquí. ¿Alguien que quiera decir algo, despedirse o decir adiós? Bueno, vale. Les mando un Ahí te fuerte escribieron en el chat, Angelita, te escribieron en abrazo. el chat. Ay, perdón. Ay, no lo alcancé a ver. Justamente en estos días me encuentro evaluando mi vida. Ok, bueno, perfecto. Estos son los espacios que nos merecemos y que debemos regalarnos en este momento de vivir en gratitud, de vivir este momento que nos regalaron para poder conectarnos con nosotros mismos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Ay, qué rico verles las caritas. Si alguien quiere mostrar nuevamente su carita para poder verlos a todos. Es que así es diferente poder verlos a todos. Listo, súper. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, tan lindos. Gracias por estar aquí. Mis hijos también están acá. Venga, les presento a mis hijos. Ellos se han portado súper juiciosos durante toda esta hora que hemos estado hablando. Maxi tiene 7 años, Matías tiene 9 años. Y bueno, estamos haciendo
lo mejor que podemos desde aquí de la casa, haciendo tareitas y disfrutándonos entre todos. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Les mando un abrazo. Chao.